realmente es una capacitación preparada con mucho amor, dedicación, entusiasmo y sobre todo con experiencias vividas, experiencias propias, experiencias que no podemos dejar pasar. He ahí el resultado por el cual estamos o estoy escribiendo el libro, que con la bendición de Dios espero salga, así sea una parte este año, porque son experiencias vividas. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias, podemos escribir, podemos hablar, podemos compartirle a muchas personas todo lo que nosotros podemos escribirles, podemos compartir, enseñar. Y a mí me encanta enseñar, y como me encanta enseñar, me encanta aprender. Estamos en vivo y en directo. Bueno, el primer hábito es vivir por debajo de tus medios. ¿Cómo vamos a vivir por debajo de nuestros medios? Si vamos a hacerlo como finanzas a la luz de la Biblia, un estudio que se hizo, que hicimos ya hace varios años, bastantes años diría yo, es esa posibilidad y esa herramienta que nos entrega la Biblia, el libro de libros, el manual de vida universal. Y dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esto significa que no debemos de gastar todo lo que nosotros recibimos. Significa ahorrar por parte de tus ingresos. Aquí recordamos la historia de José. ¿Quiénes han escuchado la historia de José? De las personas que estamos en sala. ¿Quién ha escuchado la historia de José? Yo creo que la mayoría, sino por no decir que todos. Que José fue el menor de los hermanos de de una familia bastante grande y tuvo la bendición de que Dios lo eligió para que gobernara una nación tan grande. A mí me encanta esta historia y yo digo que es el único preso en toda la historia de la humanidad, es el único preso, el único reo, digámoslo así, que ha salido de la cárcel para gobernador. Es el único. No conozco ninguna otra persona que haya estado en la cárcel y lo hayan nombrado gobernador, sino que a veces es al contrario, el gobernador sale para la cárcel. Entonces, es el único en este momento que yo conozco. ¿Y qué significaba eso? El que todo lo que recibía, él decía que aquí iban y vamos a recordar esa historia, que aquí vamos a recordar la historia de este hombre que en Egipto y los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Esos 7 años de escasez Dios dirigió a José. Él lo dirigió de una manera tan inteligente y tan sabia que le dijo y le mostró qué era lo que había que hacer para que él en esos 7 años de escasez ahorrara para los 7 años de abundancia. Y le dio primero, le entregó en sus manos la abundancia. ¿Y qué hizo él? Dice que construyó graneros, que no se gastó la quincena, no se gastó el millón y algo que pagan, 1.200.000, 1.300.000, del mínimo que pagan el día de hoy. Todo no se lo gastó, sino que iba ahorrando y ahorrando en graneros, cogía y lo dirigió tanto Dios para que viviera por debajo de sus medios, para no consumir la producción y así ahorrar el 20% de la producción que fue poco a poco dando este país. Y bueno, el rey estaba como tan anonadado de ver cómo ahorraba, de cómo almacenaba en graneros, sin darse cuenta que más adelante iban a suceder cosas que ni aun José se lograba imaginar. Él solo dependía de Dios. Y que ahorrar ese 20% de la producción fue el hábito de vivir por debajo de sus medios, lo que hizo que Egipto prosperara en todo lo que la hambruna
llegaba. Mientras llegaba la hambruna, él lo que hizo fue ahorrar. Tesoro precioso y aceite hay allí, como dice el versículo. Es triste, pero la mayoría de las personas no ahorramos y gastamos más de lo que nos ganamos. Gastamos muchísimo, muchísimo más. Alguien me preguntaba cierto día, me decía, Dilia, ¿cómo una persona que se puede ganar 5 millones de pesos va a entrar en quiebra? Usted está loca, me decía. Usted está loca. Yo conozco personas que se ganan 4 o 5 millones de pesos. ¿Cómo van a entrar en quiebra? Y le dije, sencillo. ¿Sabe cómo entran en quiebra? Si se ganan 5 millones y se gastan 6. Se quedó mirándome sin musitar palabra, porque es la realidad. Si gastamos más de lo que ganamos, prontico vamos a estar en la ruina. Prontico, prontico vamos a estar en una escasez. Entonces, afortunadamente encontramos estos espacios, encontramos personas en nuestras vidas que nos entregan muchísimas herramientas para capacitarnos, para aprender cómo ahorrar. Entonces, si gastamos más de lo que ganamos, facilito, rapidito, vamos a estar en una escasez. Cuando se recibe más, cuando me aumenten el sueldo, cuando me gane la lotería, cuando venda tal cosa, entonces voy a ahorrar. No, error, error. Si tú en este momento te ganas 500,000 pesos, haz de cuenta que te ganas 400. Logra vivir con 300 para que ahorres 200 o ahorras el 20%. Próximamente, si es la voluntad de Dios, también les entregaremos una capacitación sobre las 6 alcancías. Yo tengo una por ahí grabada en YouTube que la hice ya hace varios años y es muy sencillo. Y gracias a ese hábito que aprendí de una persona que fue educada con japoneses, tuve y tengo el hábito de ahorrar. Entonces, cuando me aumenten el sueldo es un pretexto, cuando me gane la lotería es un pretexto, cuando venda el carro es un pretexto, cuando me deje la herencia a mi tía o mi tío o mi abuela o mi mamá o mi papá, voy a ahorrar. No, eso son mentiras que nos estamos diciendo nosotros. Entonces, a lo que vamos es, nos han entregado algo para gastar, para administrar, todo, pero los gastos aumentan de acuerdo con el aumento de nuestros ingresos. Si ganamos 10, gastamos 10. Si ganamos 100, gastamos 100. Los gastos son como las uñas. Esta comparación me gustó muchísimo. Dice que los gastos son como las uñas. ¿Cómo son las uñas? De vez en cuando hay que cortarlas y hacerles mantenimiento. Vámonos con la siguiente diapositiva y el segundo hábito es tener más de una fuente de ingresos. Por allí dice, no coloquemos todos los huevos en una sola canasta. No se colocan todos los huevos en una sola canasta. Si podemos tener 2, 3, 4 fuentes de ingreso, pues será maravilloso, porque así podemos nosotros distribuir y ahorrar un poco más. Entonces, si tenemos más fuentes de ingreso, eso será maravilloso para nosotros. Tener más de una fuente de ingresos. ¿Cuántas fuentes de ingreso deseas tener? Es como si tú tienes un apartamento y te llega la bendición de comprar otro y tú dices, no, como ya tengo uno, no, yo no quiero eso. Qué maravilla fuera que pudiéramos tener 10 apartamentos y que cada uno recibiéramos 1,000,000 de pesos. Genial, ¿cierto? Eso es lo que estamos nosotros construyendo con este proyecto que hemos iniciado y que muchas personas ya conocen. Seguro conoces o conocen ustedes el popular dicho que dice, no ponga los huevos en la misma canasta, ¿cierto que sí lo conocemos? La forma obvia es minimizar esos riesgos, es dividir los huevos en diferentes canastas. Así conozcamos este dicho. ¿Qué significa? Que el conocimiento sea sabiduría. La sabiduría es poner en práctica nuestros conocimientos. Así que independientemente de nuestros ingresos, hay que poner los huevos en diferentes canastas. Cuando yo escuché esta frase por primera vez, me dijeron, es que
si se cae con todos los 12, los 15, los 36 huevos que tiene la canasta, si usted se cae con canasta y todo, ¿dónde van a parar esos huevos? Te vas a quedar sin uno solo, Edilia. Entonces divide todo eso en diferentes canastas. Y por la gracia de Dios, aprendí a hacerlo de esa forma. Y allí está, el texto de apoyo de lo que estamos en esta tarde practicando y aprendiendo en Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tus manos, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro. Es igualmente bueno. Creemos esos hábitos de tener varias fuentes de ingresos. Los hábitos se desarrollan con el tiempo y se practican diariamente. Se desarrollan con el tiempo y se practican y se desarrollan diariamente. Se desarrollan con el tiempo y se practican todos los días de nuestra vida. Aprendamos ese hábito de ahorrar. Que tengo 100.000 pesos, no me alcanza lo que decíamos en la anterior. Busquemos la manera de cómo minimizar gastos y aumentar ingresos. Y créanme que va a ser bastante, bastante satisfactorio saber que lo que tú gastabas, minimizar esos gastos hormiga que a veces nosotros tenemos. Mire, en todas las casas tenemos agua. Todas las casas tenemos agua. Y salimos a la calle sin una botella de agua. Y con estos calores que han hecho, compramos agua aquí, compramos agua allá. Y cuando tú menos piensas, llegas a la casa como llegué yo cierto día, como con 4 botellas de agua vacías. Porque la que me lleve no me alcanzó, ¿no? No me imaginé que me fuera a demorar todo el día en la calle, siempre yo ando con una botella con agua, mi botelito de agua, pero llegué con los tarros y yo miraba los tarros y los sumé. Yo sumé todos esos tarros y yo dije, Dios mío, todo lo que yo me gasté comprando agua, tarros de agua. Pero eso me enseñó a decir, bueno, entonces voy a cargar un tarro más grande o voy a hacer la tarea, el esfuerzo de en el lugar donde se me acabe y estoy gritando algo, estoy haciendo una vuelta, pues entonces por favor me regalas agüita y allí donde mi amiga que tiene purificador de agua y vuelvo y lleno el tarro. Entonces, eso es lo que nosotros decimos cuando aquí en este momento vamos con el hábito número 3. Por acá me salté el 4. Número 3. Aquí tener más de una fuente de ingresos y vamos con la número 4. En el 3 dice tener más de una fuente de ingresos, pero también se refiere a un dinero guardado para una emergencia. Si yo les dijera en este momento a las chicas que están en sala, ¿cuántas personas tienen un fondo de emergencia? ¿Cuántas personas hay en sala, mi querida Ley? Tenemos 25 participantes. Gracias, mi querida Leida. ¿Cuántas personas tenemos un fondo de emergencia? Si dijera es que me surgió este negocio y vamos a aprovecharlo y tengo por aquí este dinero. O el fondo de emergencia, un accidente. ¿Quién se programa en el día y dice, ay, yo voy a guardar esta plata porque yo mañana voy a salir y me voy a accidentar? O mis hijos se van a accidentar, o se va a morir fulano en tal ciudad y yo necesito viajar. Ninguno nos levantamos con esa mentalidad. Créanme que ninguno piensa en eso. Pero es importante crear ese fondo de emergencia, porque en cualquier momento vas a necesitar o lo vamos a necesitar. Se refiere a que guardemos parte, por ejemplo, una oportunidad única de un negocio de inversión, lo que hablaba ahorita, o una emergencia. Ese desempeño a problemas, a veces nosotros, esos problemas de salud que a veces nosotros nos enfocamos, no solamente nosotros, sino nuestros familiares también. Y podemos nosotros tener ese fondo de echar mano de ahí, echar mano de eso que tenemos allí guardadito.
esa reserva financiera, lo que pasó en Egipto. José tenía esa reserva financiera allí. Él guardó durante esos 7 años de abundancia, él guardó en graneros y aprovechó muchísimo, muchísimo, porque así no solamente sació y calmó la necesidad de todo Egipto, sino de sus alrededores. ¿Por qué? Porque creó un fondo de emergencia y también hizo varias fuentes de ingresos. Y dice Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni uno de los sabios, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En ocasiones lloramos, en ocasiones reímos, así lo dice, a todos nos suceden cosas difíciles, a todos nos suceden cosas completamente difíciles. Entonces, de esa forma nosotros podemos darnos cuenta de que si tenemos ese fondo de emergencia, si tenemos otras fuentes de ingreso, nuestra vida va a ser un poco más sencilla. En Proverbios 6:6 también habla, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara para el verano, prepara en el verano y su comida y recoge en el tiempo de la siega, su mantenimiento. ¿Cuál es la interpretación de esto? La interpretación de este pasaje es muy sencillo. Destaca la diligencia y la previsión de la hormiga, que almacena alimentos para el futuro. Nos enseña la importancia de prepararnos para tiempos difíciles, lo que es principio clave para tener un fondo de emergencias. Así que de la hormiga podemos tomar cualquier cantidad de ejemplos. Esa cantidad de ejemplos que podemos tomar es primero, ellos preparan y ellos no tienen gobernador, no tienen capitán y no los están levantando a las 2 de la mañana ni les están colocando el reloj despertador. No, yo me he tomado la tarea de mirar esos animalitos y realmente hacen su trabajo como debiera. Por eso la Biblia los tomó como ejemplo. Un aporte allí con el tema de las hormigas. Mi hijo, pues que le gusta bastante investigar un poquito los animales, me dice que en lo que él ha investigado se ha dado cuenta que es el único animal que no duerme Vea porque pues, trabaja día y noche, precisamente para poder almacenar. Y por eso cuando hay temporadas de lluvias es que nos encontramos los nidos como montañas y cada vez son más grandes porque ellas no duermen. Duermen ya cuando mueren, pero trabajan día y noche. vea pues, un datico muy importante. Muchísimas gracias a nuestro investigador de hormigas. Bien, pues. El cuarto punto es el tema, yo digo que uno de los temas más importantes de esta capacitación, porque nos habla de lo que debemos de hacer, tengamos o no tengamos, invertir. Y dice la Biblia en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, perdón. Claramente, este versículo nos habla de que debemos de ser diligentes de manera sabia. ¿Cómo debemos ser diligentes de manera sabia? Que cuando nosotros, hay mucha gente, ejemplo, hay personas que se han ganado la lotería y a los meses ya están nuevamente en la calle. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice, se apresura alocadamente, va directo a la pobreza. Eso quiere decir que sabiamente debemos saber administrar nuestros recursos y nuestras finanzas. De hecho, vivir por debajo de nuestros medios nos ayuda a invertir. Otro ejemplo muy claro que la Biblia nos habla es de la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30. De hecho, es una parábola donde Jesús nos relata la historia de un hombre que se va de viaje y confía sus riquezas a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2, a otro 1, según sus capacidades. Y el que recibió 5 talentos los invierte y gana otros 5. El que recibió 2 hace lo mismo y gana otros 2.
pero el que recibió un talento lo entierra en la tierra donde no va a generar ninguno, donde no generó ninguna ganancia. Cuando el hombre regresa, elogia a los siervos que duplicaron sus talentos y los recompensa con más responsabilidades. Pero, más sin embargo, reprende al siervo que enterró su talento, llamándolo perezoso, malvado. Le quita el talento para dárselo al que tiene 10. La parábola concluye con la enseñanza de que a quien tiene se le dará más y a quien no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces subraya aquí la importancia de que debemos ser diligentes, debemos ser responsables con los dones y los recursos que se nos confían. Dios quiere que multipliquemos siempre nuestros talentos y es con la inversión que podemos poner a trabajar el dinero para nosotros. Otro versículo que nos habla sobre esta maravillosa acción económica es Eclesiastés 11:1 del 1 al 2, donde dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces la Biblia nos dice y nos manda y nos ordena que nos preparemos para los tiempos difíciles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos para los tiempos difíciles? Simplemente preveyendo cada situación. Bueno, hoy tenemos un ejemplo, hoy tenemos el almuerzo, pero no sabemos si para mañana vamos a tenerlo. Entonces, de lo que haya hoy, debemos de pensar para la comida o para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, este pasaje nos sugiere la diversificación y la prudencia en la administración de los recursos. Ahora, otro versículo también que nos habla, Proverbios 21 del 5 al 6. Los pensamientos del diligente, que es el que está en el tema de la diapositiva, y pues en pocas palabras, los planes bien pensados son pura ganancia, pero los planes apresurados son puro fracasos. Nos lo dice Proverbios 13:11. La riqueza obtenida de la nada disminuye, pero el que recoge poco a poco la aumenta. Este es otro paso donde nosotros debemos ser muy inteligentes y más que todo, más que inteligentes, sabios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apresuramos a ganar dinero fácil, como hablando ya en palabras castizas, el dinero fácil, hay un dicho bien que bien nuestros ancestros, o por lo menos a mí me lo decían, lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, de la misma manera, es mejor lento, pero seguro y saber que estamos construyendo nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Punto número 5 nos habla de buscar sabiduría. ¿Listo? Entonces, la palabra de Dios en Proverbios 4, del 7 al 8 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, saber hacer es tener nuestro conocimiento en práctica. El ser inteligentes no es ser sabios. El sabio es ese conocimiento, esa inteligencia, ponerla en práctica de la manera más prudente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Muchos saben que hay que ahorrar, pero muchos tienen la sabiduría y la disciplina para hacerlo. Entonces, bueno, tengo que ahorrar. Tampoco se trata de que todo lo que nos ganemos lo ahorremos. Tampoco se trata de que lo vamos a ahorrar y lo vamos a guardar como dejarlo ahí quieto, sino que sabiamente siempre buscando a Dios para que nos oriente en cada situación. Entonces, la sabiduría es el tema más central en la Biblia y que se considera invaluable. Aquí voy a dar 5 puntos claves e importantes sobre la sabiduría. El punto número 1 es la importancia. La sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios 4:7. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Proverbios 3:3. Yo aquí voy a hacer una pausa. Yo en algún momento, hablando con mi hijo, él siempre me hace preguntas locas desde que tenía uso de razón. Me hacía preguntas que yo decía, Dios mío, este niño, ¿cómo hace para en esa cabecita poder generar ese tipo de preguntas e incógnitas que ni siquiera yo tenía las respuestas? Y un día hablando con él, yo le decía, mira, amor, mamá, él me preguntaba ciertas situaciones porque pues hemos pasado por muchas, como seres humanos hemos tenido errores, pero también hemos tenido muchos éxitos
y eso hay que agradecérselo a Dios y eso nos ha brindado a nosotros sabiduría. Entonces, para nosotros poder tener sabiduría debemos de fracasar y muchas veces renegamos y muchos maldicen el hecho de fracasar en ciertas situaciones de su vida, ya sean negocios, relaciones, bueno, diferentes campos de su vida. Y nosotros entre más agradezcamos, Dios más nos va a bendecir, porque cada situación que es nuestra vida nos atropella, es una situación que nos va a dar sabiduría y un aprendizaje. Entonces yo le decía del amor, mira, hay situaciones en las que nosotros pensamos que el dinero lo es todo. El dinero de pronto tiene un poquito de ayuda para ayudarnos a llegar y a lograr alcanzar cada una de las metas que nos proponemos, pero yo te voy a dar el secreto hoy para que tú entiendas qué es lo que te va a dar a ti lo que vayas a querer en toda tu vida. Adquiere conocimiento. El conocimiento a ti te pueden quitar todo. Tú el día de mañana te pueden quitar todo hablando materialmente. Pero ¿qué va a pasar si tú sabes cómo defenderte ante la vida en todos los campos? ¿Qué va a pasar? Vas a tener el conocimiento para poder generar nuevamente tu economía y construirla aún más o grande o aún más segura. Entonces, sobre todo el conocimiento, pero siempre basado en la sabiduría. Número 2, la fuente. Jehová da la sabiduría en Proverbios 2:6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. El punto número 3. Características. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nos habla en Proverbios 9:10. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica y amable. Santiago 3:17. Beneficios. Largura de días está en su mano derecha. Proverbios 3:16. La sabiduría da vida a sus poseedores. Eclesiastés 7:12. Punto número 5. La aplicación. Mejor es adquirir sabiduría que oro. Proverbios 16:16, lo que hablábamos hace un momento cuando le hablaba a mi hijo que es mejor el conocimiento y la sabiduría celestial que cualquier saco lleno de riquezas. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. Entonces, la Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de ser fiador, que es algo puntual y de pronto eso es otro tema más extenso, pero acá solamente voy a dar un pequeño resumen, porque nos dicen Proverbios 22 del 26 al 27 aconsejándonos. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Entonces, este pasaje nos subraya la responsabilidad financiera personal y el riesgo de perder nuestras propias posesiones si asumimos deudas ajenas. Ser fiador implica asumir una carga que puede ser perjudicial para nuestra estabilidad económica. Entonces, por lo que la sabiduría bíblica nos va a instar a evitar este compromiso para mantener nuestra seguridad y nuestro bienestar financiero. Estos son los pasos. La sabiduría siempre en la Biblia es esencial. Yo también te amo. Proviene de Dios, guiando y enriqueciendo la vida de quienes la buscan y quienes la aplican. Entonces, aplicando estos principios bíblicos, vamos a entender que nosotros debemos de tener el orden sabio para poder adquirir la riqueza y no es que vamos a orar y decir, Dios, regálame riqueza y vamos a tener la riqueza, no. Todo es un proceso y debemos de tener un paso a paso. Primero, como lo hablamos en una capacitación anterior, sacando lo mejor de nosotros, buscando de Dios, siguiendo estos pasos, créanme que desde la experiencia se los garantizamos, va a ser exitosa la búsqueda de lo que nosotros estamos haciendo en muchos campos de nuestra vida. Van a llegar las oportunidades, van a llegar los negocios y las personas correctas a nuestras vidas, que es lo que nos va a permitir aumentar la riqueza que nosotros materialmente en estos momentos terrenalmente necesitamos para poder vivir como merecemos, ser hijos de Dios. Madre. Gracias, hija mía.
Excelente, excelente. Bueno, yo creo que vamos concluyendo. Hay mucho, mucho de dónde agarrar, diría yo. Pero realmente el tiempo en este medio es bastante complejo. No, no nos da para tanto, pero podemos iniciar, por algo se inicia y una de los consejos en esta tarde, concluyendo ya con lo que mi hija acaba de decir, muchísimas gracias por ese apoyo, hija, por ese esfuerzo. Sé que tomamos, tomaste tiempo para ayudarme a desarrollar estas capacitaciones y para terminar, esos hábitos. Hay un libro, hija, por favor, me lo muestras aquí en pantalla, el libro que hace poco leímos y que tomamos muchos hábitos de ahí, que es ese libro hermoso que me encanta, Hábitos Atómicos. Entonces, para que uno de los libros, bueno, estaba sacando aquí unos libros de la biblioteca, pero la verdad, son muchísimos, son muchos, son muchos Son libros que muchos, sí, nosotros, son muchos libros y mu- son muchos temas que se sí, desprenden de esta. muchos temas que se desprenden de allí. Ah, ok, allí tenemos hábitos atómicos. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, hija, por favor? Listo, madre. Es perfecto. Son muchos libros, perfecto. Este libro es extraordinario y podemos iniciar allí creando esos hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos atómicos? Esos hábitos atómicos es algo que, bueno, a mí me dejó la cabeza bastante pensativa porque el que me recomendó este libro fue mi nieto. Mi nieto me dijo, él se leyó ese libro y me recomendó ese libro, pero hace mucho tiempo. A él le ha gustado toda la vida, fue uno de los legados que aprendió, gracias a Dios. Y me recomendó ese libro, lo leí y de ahí vamos empezando, porque habrá muchas personas en esta sala que dirán, bueno, ¿cómo empiezo? ¿De dónde empiezo? Mira, yo diría que para crear eso primero debemos de tener ese hábito, o sea, tener ese hábito de, de ahorrar, el querer hacer. Aquí tenemos un libro que me gusta mucho, que son Los secretos de la mente millonaria. Tenemos el otro que es Tiende tu cama, el hábito de tender tu cama. Hay mucha gente que no tiende la cama en las mañanas. Y este libro nos apoyamos muchísimo para sacar la capacitación que se sacó hoy, y es El hombre más rico de Babilonia. Aquí nos enseña paso a paso, cómo podemos nosotros hacer. Realmente nos ayuda a nosotros muchísimo leer, porque el que lee llena su cabeza de muchas cosas. Mire, cuando yo hablo con una persona, yo me doy cuenta si lee o no lee. Si no lee, rapidito me doy cuenta, y si lee también y lo aplaudo. Tenemos este libro que es Escuela de Negocios. Tenemos este, es extraordinario, el Manual del Éxito. Y todos los libros nos enseñan a nosotros a que nosotros podamos ser lo que dice aquí, el milagro más grande del mundo, de Otmandino. Tenemos este libro que son las leyes, las 7 leyes espirituales del éxito. Tenemos este otro, Piense como millonario. Y este libro de El hombre que vendió su Ferrari. Bueno, si me pongo a mostrarles todos los libros, no terminamos. Este libro recién lo adquirí y se titula así se titula el libro. Historias de mujeres exitosas, que los hombres tampoco se pueden perder. Entonces, hasta aquí ha sido nuestra participación. No sé si alguna tenga alguna Mamá, inquietud. un último punto que olvidé decirles es, cuando hablaste de no gastar todo el dinero, algo que de pronto yo en estos momentos no tengo un ingreso fijo mensual, pero les garantizo que administro mejor el dinero que mi esposo, y mi mamá está de testiga que mi esposo tiene un ingreso fijo mensual.
pero es simple y es sencillamente porque si a mí me entran, ejemplo, 100.000 pesos a mi cuenta, yo no me gané 100.000, yo me gané 80.000, porque debo de sacar el 10% para Dios y el otro 10% es sí o sí para un ahorro que tengo diversificado. Ya de ahí en adelante empezar a diversificar los ingresos de la mejor manera. Ahí es donde empieza el verdadero éxito de poder empezar a generar un ahorro para más adelante invertirlo y empezar a hablar desde la Biblia sobre el conocimiento de primeramente buscar a Dios y el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Entonces ese era el último aporte que les quería dar. Muchísimas Nuevamente, gracias. darles muchísimas gracias por habernos invitado para generar esta capacitación. Yo ayer estaba asustada, llamé a mi mamá, le dije, mamá, ya nos tenemos que conectar, mija, no es hoy, es mañana. Y yo estaba tan ansiosa por querer compartirles un poquito de nuestro conocimiento que los días se me confundieron. Entonces, quería de verdad agradecerles de todo corazón. Para nosotros es un honor. Las personas que se conectaron, que sacaron este espacio, de verdad, como madre sé que es muy complicado este horario, pero es muy valioso que ustedes puedan estar aquí y que hayan podido tener ese espacio para poder tomar nota, para poder aprender y nosotros poderles enseñar. Entonces, que mi Dios los bendiga, las bendiga, perdón. Muchísimas gracias de verdad y nada, empecemos a aplicar estos pasos y van a ver cómo las puertas de la bendición van a empezar a abrir en nuestro hogar y a derramar mucha, mucha riqueza, no solamente espiritual, sino también sabia.